en la línea del metro y estaba tratando de salir, tratando de escalar y no pudo. Y una persona, en lugar de ayudar a esa persona que estaba a punto de ser arrollada por el metro, se dedicó a tomar fotografías del momento y no la ayudó. No sé si vieron esa noticia. Bueno, esa noticia conmocionó y produjo mucho desconcierto a nivel mundial. En las redes sociales se mostró esa imagen y se puede ver en esa imagen cómo el fotógrafo está siendo cuestionado porque en lugar de tomar fotografía, él prefirió eso antes que ayudar a la persona que estaba a punto de ser arrollada, y de hecho fue arrollada y murió producto de ser arrollada por el metro. Esa conducta, esa actitud de omitir el servicio se muestra en este texto que yo les he invitado a ver en esta mañana. El doctor de la ley que se acerca a Jesús, junto a un sacerdote y un levita, que son protagonistas de la historia que Jesús le contó a aquel doctor de la ley, tienen una conducta desastrosa, una conducta funesta, como la que tuvo este fotógrafo, que es la de omitir el servicio o la ayuda a las personas que están en necesidad. Y digo que es una conducta desastrosa, es una conducta funesta, porque no es una conducta que esté o que forme parte de la naturaleza que Dios puso en nosotros, de la creación de Dios en nosotros. Esto es como, por ejemplo, si un médico estudiara toda su carrera, se graduara con honores en la universidad y se negara después a atender enfermos. Es exactamente semejante, porque ese es el propósito de su carrera, el propósito del estudio de su carrera, de su preparación académica, de las herramientas que él adquirió, es el propósito de aliviar a aquellas personas que están sufriendo enfermedades. Y si un médico se niega a esto, sería una conducta desastrosa. Y lo mismo ocurre en la vida cristiana. Que esta conducta se manifieste en personas no creyentes no sería nada extraño, porque la persona no creyente está bajo el gobierno de su propia naturaleza, y la naturaleza humana de por sí tiene una tendencia, tiene una inclinación a vivir para sí, a vivir egocéntricamente. El lema de una persona sin Dios es yo y siempre yo. Y yo por sobre todas las cosas. Pero que esto ocurra dentro de un ambiente creyente, como era el doctor y como era el sacerdote y el levita que habla la historia, que son los protagonistas de la historia de la parábola del buen samaritano, y que ocurra en ambientes de iglesia, en ambientes cristianos, es una conducta totalmente desastrosa, porque estamos frente a un espíritu diabólico, religioso, que no corresponde a una vida de relación con Dios. La iglesia cristiana de por sí tiene que tender espontánea y naturalmente a tener una actitud de servicio. Si la iglesia cristiana no tiene esta actitud de servicio, no es una iglesia que está en relación con Dios, sino es una iglesia que está en religión. Porque la religión nos enfoca en nosotros mismos. La religión nos hace enfocarnos en nuestro bienestar, en nuestro avance, en nuestra lucha por querer agradar al Señor, y no nos permite mirar hacia los demás. El tema es ¿cómo puedo yo desprenderme
si es que me llegara a ocurrir, ¿cómo puedo yo desprenderme de una conducta de omisión del servicio a los demás? La Biblia nos habla de pecados de acción y pecados de omisión. El no servir a los demás, siendo yo un hijo de Dios, estaríamos hablando de un pecado de omisión. Entonces, ¿cómo puedo yo desprenderme de pecar por omisión en relación o en referencia al servicio, a la ayuda a los demás, a los necesitados, a los que están heridos en el camino? Mire, imagínense, estos sacerdotes, levitas, pasaron por el camino, vieron al herido del camino, pero siguieron de largo, omitieron ayudar, omitieron servir. Bueno, hemos visto en las imágenes de televisión, por ejemplo, asaltan a una persona en el centro de una ciudad y nadie se mete a ayudarlo. Es muy común, sobre todo hoy día, para no meterse en problemas. ¿Cómo puedo desprenderme de este tipo de conducta y quedar habilitado para servir? Y ese es el mensaje de esta mañana. Habilitados para servir. Que no nos ocurra nunca que se manifieste en nosotros una conducta de omisión del servicio a los demás, sino que al contrario, estemos siempre habilitados para servir a otros. Y en base a este texto, quiero mostrarles 2 ejercicios. ¿Cuántos son buenos para hacer ejercicio acá? Acá la Anita. Totalmente, ¿no es cierto? A diario. ¿Cuánto hace de ejercicio diario, Anita? 1 hora, 1 hora y media. Mire. Aplausos a Anita, ¿ven? ¿Ah? También. Elizabeth hace de las 7 de la mañana hasta las 3 y media en su trabajo. Todo el día, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Si nosotros queremos cuidar nuestro físico, hacemos ejercicio. Hay algunos que no se nos nota que hagamos mucho, ¿cierto? Pero esos ejercicios contribuyen, lo habilitan a la persona para estar físicamente en condiciones, lo habilitan para estar saludable, para estar más activo, con más ánimo, con más energía. Entonces, en el servicio también hay ejercicios que a nosotros nos van a habilitar para permanecer sirviendo a los demás en el lugar donde nos encontremos, donde veamos un herido del camino, vamos a actuar, porque esos ejercicios nos tienen ya capacitados, habilitados, vamos a estar entrenados, vamos a estar adiestrados. Primer ejercicio: aproximación cognitiva hacia los heridos del camino. En otras palabras, aproximarnos mentalmente a los heridos del camino. Lo primero que ocurre en este texto es que hubieron 2 personas que no se aproximaron mentalmente al que estaba herido en el camino. Pasaron, lo vieron, pero era como ver un objeto. Cuando yo tengo una vida religiosa, veo a los demás como objetos, como imágenes, como sombras, pero no veo nada más. Es como ver una silla, como ver un mueble. Yo no veo más en las personas porque estoy 100% concentrado en mí mismo, estoy 100% concentrado en una vida egocéntrica, en mis intereses, en mis preocupaciones. Estoy interesado solo en mi proyecto, solo en mis sueños, solo en mis aspiraciones, y voy tras ellos y no me importa lo que esté pasando a mi alrededor. No doy lugar, en mi mente no hay lugar para nada.